Entonces, ese papel que le da el Banco de México a la banca de desarrollo, vuelvo a decir, es limitado, porque solamente entra en ciertos momentos cuando, aquí lo dice el papel, hay contracciones económicas, ¿no? Y siempre y cuando financie proyectos socialmente rentables y condiciones adecuadas de recuperación, ¿no? Entonces, a ver, aquí qué hay, una pregunta. A ver, profesor, ¿puede repetir? Ah, ok, vamos a ver. Voy para acá. Voy para acá por el modelito. Entonces, la idea es la misma, ¿no? Aquí hacen un modelo, lo que están explicando es el crédito de la banca comercial y las variables que lo explican es el crédito de la banca, el crédito de la banca de desarrollo con respecto al crédito de la banca comercial y el PIB. Entonces, la variable a explicar es el crédito de la banca de desarrollo y las variables que lo explican es el crédito de la banca comercial y el PIB. Entonces, aquí tenemos un coeficiente, si ven, es negativo, lo que quiere decir que cuando el crédito comercial de la banca comercial crece, el de la banca de desarrollo decrece. Y con relación al PIB es lo mismo, es negativo. O sea que si el PIB crece, el crédito de la banca de desarrollo decrece. Y al revés, ¿no? Si el PIB decrece, el crédito de la banca de desarrollo tendrá que crecer. Igual, si el crédito de la banca comercial cae, tiene que entrarle el crédito de la banca de desarrollo. Entonces, ese es el carácter nada más transitorio y en cuestiones, va a entrar la banca de desarrollo, crecerá cuando haya crisis. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está explicando el modelo. Y eso es el carácter que le dan a la banca de desarrollo, ¿no? ¿Sí? Entonces, banca de desarrollo, repito, se tiene que dedicar a los proyectos socialmente rentables que tengan poca rentabilidad económica, ¿sí? Entonces ahí tiene que entrar. Pero además, lo que están diciendo ellos aquí es que solamente tiene que entrar en tiempos de crisis, ¿sí? Entonces, ese es el papel que le están dando a la banca de desarrollo. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. ¿Vale? Profesor, una Adelante. duda. ¿A qué se refieren con las condiciones adecuadas de recuperación? Ah, ok. Que no va a ser solamente a fondo perdido, sino vamos a regresarnos a la primera gráfica, ¿no? Fíjense, fíjense, fíjense. Estoy aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a dar crédito? Déjenme borrar aquí porque ya otra vez ya se hizo bolas. Profesor, Mándeme. es lo que comentaba de que si son realmente rentables, ¿no? Los proyectos de financiamiento los que van a dar, o sea, como que, bueno, por lo que entendí un poquito es de la rentabilidad social, pues no es rentable económicamente, entonces es un poquito de lo que ahorita se comentaba de condiciones adecuadas de recuperación, o sea, la banca de desarrollo es quien va a decir, estos proyectos iban a tener cierta recuperación, entonces sí le vamos a dar financiamiento en caso de alguna crisis, ¿no? Es un poquito esa idea que se está manejando. Sí, más o menos. Aquí la cosa es esto, miren. Otra vez, aquí está. De este lado, yo mido proyectos con alta rentabilidad social y de este lado con rentabilidad privada, ¿no? Entonces, la pregunta de Irving, eh, cuándo voy a financiar un proyecto? Si me agarran un proyecto y me dicen que quieren financiamiento, pero tiene esta rentabilidad social, por ejemplo, aquí a este nivel, ¿no? ¿Lo financias o no? No. No. Entonces, tienes que priorizar los proyectos que tengan una alta rentabilidad social, ¿sí? ¿Qué tanto? Pues, por ejemplo, si financio todo este pedazo, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que tengo todo lo de abajo es un costo y este es el beneficio. Entonces, ¿a qué se refiere cuando que sean, que tengan condiciones? Que el beneficio social que vas a dar sea lo suficientemente alto para que compense ¿qué? El costo de financiarlo. ¿Me explico?
A ver, Irving, por ejemplo, si me dan un proyecto a este nivel de rentabilidad social, ¿no? Yo tengo este beneficio, todo esto, y tengo este costo, ¿no? Porque es una rentabilidad muy baja, ¿vale? Pero se compensa que el costo es esto, costo, y el beneficio es que de aquí para acá. Entonces tengo que evaluar si este beneficio es mayor que qué, que el costo. ¿Queda claro? Sí, sí queda claro, es una relación de qué beneficia más. O sea, si es como si produce algo en rentabilidad social. Es rentabilidad social, es una rentabilidad social. Ahora, ¿eso cómo lo puedo medir? A ver, la rentabilidad social, les repito, no es algo que yo pueda, eh, bueno, lo tendría que cuantificar en términos económicos, pero en general tiene que ver más con los beneficios que pueda tener, por ejemplo, una carretera, una escuela, una universidad. ¿Sí? ¿Me explico? Eso. Entonces, ¿qué te genera una universidad? Sí te genera un costo, pero te va a dar más beneficios sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que evaluar cuando haces una política de financiamiento para el desarrollo. Eso es lo que ellos dicen aquí, ¿no? En general, ¿no? Que le llaman ¿cómo se llama? Esa condiciones adecuadas de recuperación, ¿no? Entonces, ok. Entonces, esa es la idea que tienen estos cuates. ¿Sí queda claro entonces? Voy a dejar de compartir esta cosa y vamos a la otra, ¿vale? Entonces, ahí vamos. Creo que se entendió más o menos la cosa. ¿Y por qué me cerré? Espérenme. Entonces, voy a abrir la otra lectura. Eh, espérenme. Voy, estoy buscando mi clase. Espérenme, es que me corrieron. Me corrieron me sacaron del claro. Ok. Bueno, entonces, fíjense. Voy aquí a regresar. Les voy a compartir. Me dicen cuando ya. Por favor. Aquí estoy otra vez en su Classroom. ¿Vale? Ahora, el que abrí fue el de Banjico, ¿no? Voy a abrir el de de la banca de desarrollo. Okay. Entonces, fíjense aquí. Sistema Mexicano de Financiamiento del Desarrollo, retrocesos y retos, ¿no? ¿Quién es este cuate? Francisco Suárez Dávila, ex embajador de México en Canadá, ¿vale? Es un paper que hace en el Journal of Economic Literature, ¿cómo se pronuncia? Algo así. Resumen, ¿no? Dice, fíjense aquí, ¿cómo empieza? Dice, un sistema de financiamiento del desarrollo mexicano realmente no existe como tal en 2018. Este paper es de 2018. Entonces ahí está diciendo, el financiamiento para el desarrollo en el caso mexicano no existe. Dice, los volúmenes de crédito total están muy por debajo de países de desarrollo comparable al nuestro. ¿Sí? Dice, la banca privada, mayoritariamente extranjerizada, privilegia las utilidades de sus matrices y se sustenta para ello en los créditos al consumo. Dice, la banca de desarrollo es mera sombra de lo que fue. ¿Sale? Entonces así empieza este cuate, ¿no? Diciendo, a ver, en México no hay banca de desarrollo, ¿no? Precisamente por esta visión que tiene el Banco de México de que la banca de desarrollo solamente tiene que entrar
Cuando se cae el PIB, pues no. Cuando hay crisis, no puede ser eso, no puede ser. Entonces, aquí viene la crítica. Por esa razón no existe banca de desarrollo, ¿no? Y luego la banca privada, pues tampoco sirve para el desarrollo porque se dedica a dar crédito al consumo. Ahí, ¿no? Dice, fíjense, dice que la banca privada se vincule mediante políticas gubernamentales al desarrollo productivo, que la banca de desarrollo se convierta en un instrumento de auténticas políticas sectoriales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la banca privada no apoya el desarrollo porque nada más da crédito al consumo, ¿sí? Y la banca de desarrollo no está operando como antes operaba, ¿no? Por eso dice, la banca de desarrollo es mera sombra de lo que fue. Entonces vamos a leer. A ver, dice, y aquí empieza, dice, dentro del espíritu de contribuir a las ideas de la cuarta transformación, dice, vuelve a reconocerse la gran importancia que tiene una nueva política industrial y tecnológica mundial. Entonces, lo fundamental, como hemos visto, es política industrial. Si no hay política industrial, no sirve para nada el financiamiento. Entonces, ¿por qué no hay banca de desarrollo en México también desde 80 para acá? Pues porque no hay política industrial, ¿no? Entonces, eso también explica el por qué no la banca de desarrollo está parada, ¿no? Porque no está funcionando la política, no hay política industrial. Dice, apoyada por una política de financiamiento. Entonces, necesitamos una política industrial y si hay política industrial, necesitamos política de financiamiento, ¿no? No hay política industrial, ¿para qué diablos necesitas política de financiamiento? ¿Vale? Dice, fíjense aquí, dice, entre los principales países de rápido crecimiento de Asia, principalmente en Japón, uno de los fundadores de la estrategia del Estado desarrollista que privilegia el crecimiento, se estableció el principio básico de que la política industrial debía estar apoyada sobre lo que se llamó en inglés Policy Based Finance, ¿vale? Financiamiento sustentado en política, ¿no? Entonces, a ver, ¿los politólogos tienen que hacer algo aquí o no? Pregunto. Sí, Sí. Sí, pues claro, a ver, si hablan de política, ¿quiénes son los que deben de estar ahí? Ustedes, ¿no? Los economistas, eso no saben leer, entonces, los politólogos tienen que entrarle, ¿no? A la cuestión política de política pública. Dice, entonces, ¿qué pone ahí? El Banco de Desarrollo va a decir, es un ente, ¿no? Es un ente encargado de generar políticas económicas, ¿no? De aplicar. Es el ejecutor de ciertas políticas públicas. ¿Quién hace la política pública? ¿La economía? ¿Quién hace política pública? A ver, Marisol, no te me apagues. mm, bueno, ¿Se pues refiere a qué perdón, ¿se refiere a qué No, secretaría, profesor? no, ¿quién hace la política pública? A ver, el gobierno con ayuda de la sociedad, o bueno, toma en cuenta a la sociedad para poder implementar una política pública. pero ¿quién es el gobierno? ¿Quién? No, pues los politólogos, ¿no? Aquellos que están en cargos de representación popular. O sea, nosotros Pues mismos los que estamos estudiando ciencias políticas y administración pública. así es, así es. Entonces, no es una cuestión económica, es una cuestión política, ¿no? Entonces, Japón, por eso dice, uno de los fundadores de la estrategia del Estado desarrollista. ¿Qué es un Estado desarrollista? Un Estado interventor, que se ensucia las manos, que se mete en la economía. Esa es la importancia, ¿no? Que hace política, ¿vale? Si estoy hablando de libre mercado y que el libre mercado genera todo el bienestar, ¿para qué quiero a los políticos? ¿Me explico? Entonces, si estoy desde el punto de vista de una visión
neoliberal, en donde el mercado resuelve todo, pues no tengo que hacer política, ¿sí? Pero si yo quiero buscar el desarrollo de mi país, lo que necesito es hacer ¿qué? Política. Ensuciarme las manos, meterme, modificar la dinámica económica. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Como Estado. Entonces, voy para abajo. Entonces dice, siguieron esta estrategia países como Corea, Taiwán y China, ¿no? ¿De qué? De ensuciarse las manos y modificar la esfera económica, hacer cosas para desarrollar la industria. Y ha sido una de las claves de su éxito, ¿eh? Dice, los franceses que también la practicaron en su momento, la llamaron política de encuadramiento del crédito y sirvió para su recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí se desprendió también la creación de la banca de desarrollo concebida como bancos de política, policy banks, ¿vale? La banca comercial privada, que finalmente maneja no tuerca, sino el ahorro nacional, se sujetó también a políticas para contribuir al desarrollo industrial y del comercio exterior, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Del papel que tienen los políticos para modificar la esfera económica, ¿no? ¿Y cuál es uno de sus instrumentos? Crear una banca de desarrollo para financiar, ¿no? El desarrollo industrial cuando existe también una política pública de desarrollo industrial, ¿vale? Dice, México, a ver, en su época de oro del desarrollo con crecimiento anual del 6% y sin crisis durante 40 años, de 1933 a 73, elaboró el instrumento de la política selectiva de crédito, que significaba que una parte del incremento de la captación bancaria privada se orientaba mediante políticas definidas por la Secretaría de Hacienda y Banco de México a los sectores prioritarios del desarrollo: manufactura, exportaciones, vivienda, equipamiento industrial, pequeña y mediana industria, ¿no? Entonces, estamos hablando de que cuando hubo un crecimiento fuerte en México, ¿no? Los policy makers, los hacedores de la política, se ensuciaron las manos haciendo política de desarrollo industrial, ¿no? Política de financiamiento, ¿no? El Estado planificador financiero, ¿vale? Entonces dice, frente a las crisis financieras que se produjeron ante los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo, incluida la nacionalización bancaria, se dio el surgimiento del neoliberalismo y del consenso de Washington, impulsado por los organismos internacionales, ¿no? Dice, la nueva orientación de política económica privilegió el mercado, buscando eliminar todo elemento de dirigismo estatal y minimizó a la banca de desarrollo. Entonces, con el advenimiento de los políticos ideólogos neoliberales, lo que se hizo es eliminar al Estado de la intervención económica y se minimiza el papel de la banca de desarrollo, ¿no? Y lo leímos ahorita con el Banco de México. ¿A qué se debe dedicar la banca de desarrollo? A entrarle cuando cae el crédito de la banca comercial o cuando hay crisis. Ese es el papel. Y si funciona, hoy funciona como banca de segundo piso, y eso lo hemos visto en el paper anterior, ¿no? Dice, las reformas estructurales del 91 eliminaron la política selectiva de crédito. Bajo el concepto de desregulación financiera, se dieron amplias libertades a los bancos y se eliminó el sistema de reservas obligatorias de liquidez. El Banco de México, como Banco Central Autónomo, ahora con un solo objetivo, la estabilidad de precios. ¿Sale? ¿Hay alguna duda, chavos? ¿Están agarrando la onda o ya están viendo la telenovela? Todo bien. No, todo bien, profesor, muchas gracias. Órale. Dice, se continuó ya en este milenio con el proceso de disminuir la importancia del Banco de Desarrollo. O sea, se ha achicado.
Entonces, a la pregunta que me decía Ángelo, ¿cuántos bancos de desarrollo hay? Ya lo vimos ahí en el paper anterior, ¿no? Hasta está el Banco de Bienestar, Sí, 6. pero no tienen la potencia, ¿no? Que tenía en los periodos anteriores, ¿no? Están ahí sin funcionar como deberían de funcionar, ¿vale? Dice, así surgió el primer intento de eliminar el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, en 2004, tratando de integrarlo a Nacional Financiera, bajo la administración del gato con botas, ¿no? Dice, el Congreso lo impidió. El sistema financiero Banco Nacional de Crédito Rural, que había existido y evolucionado con muchos avatares desde Manuel Gómez Morín, uno de los liberales más destacados, creó el Banco de Crédito Agrícola en 1928, se sustituyó por una agencia propuesta por el Banco Mundial, que solo pueda prestar los recursos que le asigna el presupuesto y que no apalanca ni multiplica capital. Sí, en cambio, han proliferado fideicomisos operados por secretarías de Estado, a veces proclives a la corrupción. ¿Vale? Entonces, esto no lo digo yo. ¿Vale? Ahí está. Dice, fíjense acá. La llamada banca popular es interesante por la necesidad de que el sistema financiero sea en lo social más incluyente. Así funciona el Banco de Ahorro y Servicios Financieros, Bansefi, como eje del sistema de cajas de ahorro o equivalente, las cuales han sido importantes en otros países, pero que aquí representan un avance muy limitado. México es reconocido aún entre países de desarrollo similar como un país con limitada penetración bancaria. O sea, la banca de desarrollo no funciona, pero tampoco la banca comercial, ¿no? Y los servicios, las cooperativas, digamos, que funcionan como cooperativas, tampoco son lo suficientemente grandes para dinamizar algo, ¿no? Dice, en la práctica, el sistema financiero se ha dejado de examinar y evaluar como instrumento que debe contribuir al desarrollo económico. Dice, bajo el neoliberalismo se busca que el sistema financiero esté desregulado de manera importante. Dice, de ahí puede financiar lo que se quiera. O sea, los bancos comerciales financian lo que se les dé la gana con los márgenes que se quieran y desde luego generar utilidades para sus propietarios. O sea, los desregulas, no te importa si dan crédito a las empresas o no, ¿no? Y además ellos pueden financiar lo que se les dé la gana con los márgenes que se les dé la gana, ¿no? Entonces, pues chido para los bancos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, fíjense, actual distribución de la cartera de crédito, 2018, ¿no? Entonces, el PIB era 22, no sé, millones de pesos, miles de millones de pesos. La cartera de crédito, fíjense, de la banca múltiple, la banca comercial es de 4,964 mil millones de pesos, me imagino. ¿Qué porcentaje del PIB representa? El 21,9%. Fíjense, la banca de desarrollo, ¿cuánto representa? 4,1%. ¿Sí? Luego, cartera de crédito total. Fíjense. 26,1%. Cuando estábamos viendo en otros que está en 100, en 80, ¿no? 120%, ¿no? O sea, realmente esto es bajísimo. Estructura del crédito. El 15% es de la banca de desarrollo y el 84% de la banca multi. ¿Vale? Para que vean, para que se den una idea. ¿Dudas ahí? No, profesor. Vale. ¿Ya están muy animados con nuestra banca comercial? Dice. Yo es una duda que... ¿Puedo volver a subir, por favor, profesor? Ahí está. ¿Cómo debe ser el porcentaje para que sea sano? O sea, como de relación. ¿Cuánto porcentaje de banca de desarrollo tiene que tener más o menos para del PIB? Es que mira, no es un criterio como tal. No es un criterio como tal. Simplemente la banca de desarrollo debería de estar
para dar crédito a las pequeñas empresas, a las medianas empresas que no tienen acceso al crédito, ¿no? Sin embargo, Ya. acuérdense que opera como banca de segundo piso y al final los que deciden si dan el crédito o no a las pequeñas y medianas son los bancos comerciales. Entonces, si tienes un crédito tan bajo, se debe a que no estás prestando. Entonces, si no prestas, pues las otras que necesitan crédito para poder operar o expandirse un poco más, pues no tienen acceso a eso. Entonces, eso limita mucho el desarrollo económico. Entonces, tú me dirías, Ángel, no, pues ¿cuál es el mejor escenario? Ve los bancos chinos, ¿no? Tienen un crédito, pues, representa no el De 20, 180, el ciento y 180. cacho por Sí, 180% del crédito, del PIB, perdón. Entonces, pero están creciendo como locos y están generando riqueza. Entonces, la idea del desarrollo industrial, ¿para qué queremos desarrollo industrial? Pues para generar riqueza, ¿no? Entonces, si el sistema financiero puede apoyar para que esa generación de riqueza se acelere, pues adelante. ¿Cuál es el porcentaje indicado? El que te sirva para recuperar un crecimiento del 6% anual. ¿Cuál es ese? 50%, 60%, no lo sé, pero hay que dar crédito. Ese es el problema. No se da crédito. El Banco de Desarrollo no está dando crédito y aparte segundo piso, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a seguirle. ¿Sí queda claro ahí, Ángelo? sí, profe, gracias. Órale. Entonces dice el Banco de México, dice, a través de su historia, una de las instituciones más prestigiadas del país, bla, 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 dos etapas conceptuales, dice, a partir de 1940 fue un banco central heterodoxo, vinculado con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la industrialización. Esa es era la filosofía, ¿no? Fue dirigido por Rodrigo Gómez y Ernesto Fernández. Fue una de las fundaciones clave del desarrollismo. Impulsó la política selectiva de crédito para que parte de la captación bancaria fuera a los sectores estratégicos. ¿Qué hacía esta política? Obligar a la banca a dirigir los recursos al sector productivo. ¿Vale? Entonces, dice, la banca mexicana. Ahora se avienta una crítica de la banca mexicana, la banca comercial. Dice, el sistema bancario privado mexicano no ha sido objeto de aprecio a cargo de la opinión pública por su insuficiente aportación al desarrollo nacional. Pega duro, pega fuerte. Después de la crisis del 94, que prácticamente provocó la quiebra de todo el sistema bancario privado, su estructura cambió radicalmente. Varios bancos fueron rescatados o intervenidos, cuyos otros se fusionaron y otros incluso desaparecieron, ¿no? Entonces ahí empieza con la crítica, ¿no? O sea, no sirve para el desarrollo, luego entran en crisis y hay que pagar por ellos, hay que rescatarlos. El sistema se caracteriza, como muchos otros, por una alta concentración. Pocos bancos que concentran la actividad bancaria. Ahí está Banco BBVA, Santander, Citibanamex, HSBC, HSBC y Banorte, ¿no? Y representan el 70% esos bancos, ¿eh? De las instituciones, ¿no? Dice, México está muy subbancarizado frente a países de desarrollo económico comparable. Dice, la relación de cartera de crédito con respecto al PIB es alrededor del 30%, frente a más del 80% en otros casos como Brasil o Chile. O sea, el rezago del sistema financiero en atender las necesidades de crédito es bajísimo, bajísimo. Y estamos hablando de países que no son desarrollados, Brasil y Chile, ¿no? Imagínense en el caso de los otros, ahí ya lo vimos. Dice, sí, ha logrado niveles muy elevados de utilidades para sus matrices extranjeras. Proporcionalmente es de los más altos de cada grupo a nivel mundial. No dan crédito, pero ganan como locos, donde destacan Santander y Bancomer. Ello se deriva de aprovechar altos márgenes y de cobrar elevadas comisiones, no por el volumen de crédito otorgado, ¿no? Y ahí venía una pregunta en el examen, ¿no?
¿Quiénes son las que se fijan su margen? ¿Quién fija el margen de los bancos comerciales? A ver, Ellos mismos. ellos mismos, ¿no? Entonces ahí estaba. Dice, si uno compara los bancos españoles en México y España, allá otorgan mucho más crédito y generan menos utilidades. Aquí es al revés, ¿vale? Dice, esto se explica en parte porque las operaciones se orientan al jugoso filón del crédito al consumo. Entonces, ¿qué están haciendo en México? Dando crédito al consumo, incluyendo tarjetas de crédito a tasas a veces leoninas y los créditos de nómina, ¿vale? Ello significa que se fomenta el consumo a crédito y se penaliza el ahorro. Las familias tienen altos niveles de apalancamiento, de endeudamiento, y México es un país que ahorra e invierte poco. Y el sistema financiero no contribuye a corregir esa distorsión. Antes la fomenta. Adelante. Adelante, Ángel. Profe, entonces, pues, o sea, la perspectiva que estoy teniendo ahora es que en estos países latinoamericanos, en donde precisamente como usted acaba de mencionar, hay ahorro y no financiamiento, o sea, el banco tiene liquidez de estos países, ¿no? Y no suelta el dinero. Es decir, ¿se lleva el dinero o qué pasa con estas situaciones cuando son bancos externos los que tienen el control de la liquidez de los mexicanos? Porque pues es bien fácil ya tener como dinero en el banco, ¿no? Sacar una cuenta con 300 pesos y son esos 300 pesos que se van al banco externo, ¿no? Sí, pues ellos controlan el dinero y su negocio es el crédito al consumo, ¿no? Porque con bajo riesgo obtienen muchísimas utilidades. O sea, las ganancias por el crédito al consumo son altísimas, porque las tasas de interés son altísimas. Yo les comentaba que en promedio, si una tasa de interés, si un banco te cobra aquí por un crédito al consumo, uno decente, digamos Bancomer, decente en el sentido de que no es Banco Azteca, te cobra una tasa promedio anual del 40 o 50%. Y esos bancos en Estados Unidos o en propio España cobran la mitad, ¿no? Entonces, por la misma tarjeta. Entonces, ¿cómo se explica, ¿no? Que te cobren aquí tanto, tantísimo. Por eso dice tasas leoninas, o sea, que a veces no se explican, o sea, leonino es manchado, o sea, en términos españólicos chilangos, eso es manchadísimo, una tasa, las que te cobran aquí son tasas excesivas, a sobreprecio, ¿no? Que no se justifica por el solo riesgo, ¿sí? Entonces dice, entonces, respondiendo un poco a Ángel, obtienen unas altas ganancias por el crédito al consumo y repatrian parte de esas ganancias a España, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿para qué te sirve ese tipo de bancos acá? Que no te promueven el crédito a las empresas. Y si dan crédito, dan crédito a las empresas grandes, no a las chicas, que son las que más lo necesitan. Entonces, dice ahí, ¿no? Entonces, estos cuates hacen eso, obtienen altas ganancias, dan poco crédito y por lo tanto se invierte poco en México. Y el sistema financiero no contribuye a corregir esa distorsión. Dice, las tasas, las altas comisiones se han vuelto un tema políticamente controvertido. No solo aquí, sino en países europeos. Tienen incidencia alta para usuarios de bajos ingresos, visto que aquí hay más riesgo, ¿no? Dice, en España hubo una gran controversia porque la banca y no el cliente pagara el impuesto sobre los créditos hipotecarios. La sola propuesta produjo inicialmente una gran caída del valor de las acciones bancarias, ¿no? Entonces, y pone aquí el caso de lo que sucedió en México aquí cuando recién se cambió el gobierno. El PT puso una propuesta, que de hecho la propuesta la hizo el doctor Arturo Huerta de la Facultad de Economía, en donde se proponía reducir ¿cómo se llama? El, el, la comisión de los bancos, ¿no? Dice, fíjense aquí lo que dice, el primer intento de regular las comisiones en México provocó el mismo efecto, ¿no?
y hubo ahí una incertidumbre de la bolsa de valores y pues se echó para atrás, ¿no? Dice, este es un tema que se ha de evaluar con cuidado, pero deben de corregirse los abusos. En México, alrededor del 80% del financiamiento llamado empresarial representa crédito a grandes empresas. Solo menos del 20% a pequeñas y medianas empresas. El crédito a las macroempresas y a las pymes, no hay claridad de a qué sectores y qué regiones se canalizan, aunque es evidente que la industria y la agricultura reciben muy bajos niveles frente a la construcción y comercio. La banca regida por el mercado va a la deriva. Bueno, no que se vayan a entrar en crisis, no, simplemente que no funciona para el desarrollo económico, ¿no? Dice, México es el único gran país que no tiene un sistema bancario mayoritariamente nacional, ¿no? Ahora fíjense aquí este cuadro. Distribución del crédito de la banca múltiple, la banca comercial, ¿no? Fíjense cuánto representa el crédito al consumo, tarjeta de crédito, nómina y vivienda. El 35% de su actividad de la cartera de crédito es de crédito al consumo. El otro 37% es a empresas. ¿Pero qué empresas? Empresas grandes. ¿Eh? Y luego ahí se van los otros. Pero aquí la importancia del crédito al consumo es fuerte, ¿no? Cuando debería de ser mínimo, ¿no? Entonces ahí vamos bien. ¿Dudas aquí? ¿Está quedando claro, más o menos? Sí, profe. Bueno. Ya los demás están echando sueño, ¿va? Claro que no. Claro que no. Fíjense aquí. ¿Qué dice? La banca de desarrollo, instrumento que resultó fundamental para progresar cuando crecimos al 6% anual y que es decisivo que actualmente se crezcan a esos niveles. A ver, Ángelo. Es que, bueno, sobre las leyes, ¿hay una ley sobre la banca de desarrollo o hay alguna regulación para que pueda actuar? Y si es así, eso es lo que se tiene que cambiar, ¿no? Pero no se ha cambiado por el apalancamiento que tienen como los créditos a las grandes empresas que manejan la industria mexicana, ¿no? A ver, bueno, a ver. Mira, la ley hay que cambiarla, ¿no? Pero hay que darle otra vez a un papel central a la banca de desarrollo, no hay que ponerla de segundo piso. Entonces, el problema de cómo opera la banca de desarrollo tiene que ver con que opera como segundo piso y que no da el crédito de manera directa. Entonces, debe de entrarle a dar el crédito de manera directa, ¿no? ¿Por qué? Porque la banca comercial no está dando crédito. Pero, a ver, la cuestión es, ¿qué necesito? ¿Nada más dar crédito? No, necesito política industrial. Porque si doy crédito a pequeñas empresas que no tienen ventas garantizadas, pues entonces no voy a recuperar el crédito y voy a incurrir en una actividad que no tiene sentido, estar tirando el dinero, ¿eh? A empresas que no tienen futuro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Política industrial que articule a esas empresas, ¿no? A las grandes, a las medianas, o que haya una política industrial que dé seguimiento a cierto tipo de empresas que pueden llegar a exportar o que puedan desarrollar los mercados regionales, pero que yo garantice a través de ese seguimiento de política industrial que me van a generar un ingreso y que con ese ingreso van a tener condiciones de pago. Y no voy a caer en lo mismo que pasó, lo que comentaba con Cienzao Tavares. Les doy crédito, les doy un friego de crédito, el Estado se endeuda y luego no les cobro ni impuestos y tampoco me van a pagar. No, así ya no tiene que funcionar. Tiene que ser una cosa que el crédito vaya dirigido a las actividades productivas y que potencialmente me generen ingresos. Y que exista una política industrial que encadene a esas pequeñas y medianas empresas para que generen ingresos y que tengan ventas aseguradas en una estructura ya más articulada. ¿Sí? Si no hago eso, no importa que aviente dinero así en el aire, eso no va a generar ningún desarrollo. ¿Sí? Entonces, sí necesito política de crédito, pero también necesito política industrial, que es lo que dice aquí el autor al inicio, ¿no? Entonces,
Dice, se ha convertido, dice, ¿no? De esta banca que nos hacía crecer al 6% anual, se ha convertido en la banca del subdesarrollo, ¿no? Actualmente otorga crédito solo 4% del PIB y 17% del crédito bancario total. Hace 4 décadas, NAFIN concedía ella solita el 7%. Y la banca de desarrollo adjudicaba la mitad del crédito bancario que era de largo plazo. El Banco de Brasil, que estábamos revisando la clase pasada, dice, incluso reconociendo sus recientes problemas y abusos, da financiamiento alrededor del 25% del PIB, ¿no? Más que el crédito total del Banco Mundial y que el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí nada más. Entonces, dice, para aumentar su presencia debe favorecerse que la banca de desarrollo pueda aumentar su captación de recursos, emitiendo mayores volúmenes de bonos a largo plazo, lo que hacía el banco alemán, con tasas similares a las del gobierno, ¿no? Deben igualmente concentrarse en el crédito de largo plazo y en la inversión de capital de riesgo, y no en garantías y redescuentos al servicio de la banca privada. ¿Qué está diciendo? No queremos banca de desarrollo del segundo piso. Debe de centrarse en financiar, en dar crédito, dar liquidez de largo plazo y en la inversión de capital. Dice, es preciso aumentar la formación de recursos humanos, por ejemplo, la capacitación de técnicos para evaluar proyectos y para innovación tecnológica que la banca privada no forma, porque no les interesa. ¿Qué son especialistas? Pues en especialistas en créditos de corto plazo, ¿no? Créditos para pagar, ¿qué? ¿Cómo va? Eh, Pagos chiquitos para pagar poquito, ¿no? Dice, no se trata de volver a un dirigismo antiguo, pero tampoco de estacionarse en una banca comercial a la deriva que supuestamente se guía por el mercado. Dice, un conjunto de policy banks que contribuyan a formular políticas sectoriales y regionales. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Dice, estos bancos deberían de ser Nacional Financiera, abocado a política industrial, Bancomex al impulso del comercio exterior y Banobras a infraestructura. ¿Ok? Luego dice ahí, fíjense, países como Estados Unidos y Canadá quieren ahora crear este tipo de bancos. Es necesario transformar Financiera Rural en un banco de desarrollo agropecuario. Entonces, hay bancos que tendríamos que desarrollar en ese sentido. Él dice, Nacional Financiera, Bancomex y Banobras, ¿no? Y Financiera Rural en la cuestión agraria, agrícola, ¿vale? Ángelo, ¿sigues con la mano levantada? ¿Quieres hablar o ya, yo No, ya no te peleé? no, profe, no, todo bien. Ok, vale, entonces ahí vamos. Luego aquí, fíjense, distribución del crédito de la banca múltiple y banca de desarrollo, la historia de relación con el crédito total. Ve, Ángelo, vean todo. En 1960, ¿cómo estaba la distribución? La banca múltiple daba el 48%. Y la banca de desarrollo, 52%. ¿Y a qué quedamos hoy? Y en ese tiempo crecíamos, ¿no? A una tasa del 6%. ¿Y ahora qué quedamos? Banca múltiple, el 85%, y la banca de desarrollo, el 15%. Y es un 15% que lo da la banca privada. ¿Y qué tasas de crecimiento tenemos? 2%. 2%. ¿Vale? Pasamos del éxito a ser mediocres. Los pongo así, ¿no? Entonces, cuando a mí, ciertos colegas me dicen, no, es que el neoliberalismo, que la fregada. No, señor, eso fue algo mediocre. Crecer a tasas del 2% cuando China crece al 10 o al 15 es ser el peor de los mediocres, ¿vale? Entonces, luego aquí habla, ¿no? Del sistema del ahorro para el retiro, que cómo se podría utilizar. Fíjense, hay 3.400 millones de recursos, o sea, el 14% del PIB, ¿no? Sería una gran fuente como para participar en la banca de desarrollo a fin de invertir en proyectos de largo plazo. O sea, es una alternativa, podría ser una alternativa agarrar el ahorro que existe en las AFORES y ponerlo en proyectos productivos. Claro,
Necesita haber política industrial porque tampoco voy a agarrar las Afores y voy a financiar al que hace paleta, ¿no? Eso no. Tienen que ser proyectos que tengan un sentido de desarrollo industrial y desarrollo tecnológico y por eso debe de haber política industrial. Entonces, a fin de invertir en proyectos de largo plazo, en infraestructura, energía o innovación industrial, ¿no? Entonces, dice, en México no existe realmente un sistema de financiamiento al desarrollo, como sí lo tienen los países emergentes exitosos, en Asia o como lo tuvimos nosotros entre las décadas de 40 y 60. Tenemos niveles de ahorro e inversión ridículamente bajos, ¿no? Bueno, y aquí dice, el Banco de México, ¿no? Lo único que le interesa es la estabilidad, pero también el crecimiento y por ende el empleo. Eso en Estados Unidos, ¿no? Aquí nada más tenemos un mandato, el Banco de México tiene el mandato de la estabilidad de precios. En Estados Unidos tienen el doble objetivo, crecimiento y estabilidad de precios. Entonces obliga al Banco Central a hacer política para el desarrollo, ¿no? Entonces ahí se queda esta lectura que me parece buena lectura, ¿no? Presenta ciertos datos contundentes acerca del papel que tiene tanto la banca privada como el Banco de Desarrollo en el país. Y bueno, yo le dejaría en esta parte ya de banca de desarrollo y lo que sigue vamos a hablar de deuda, ¿sí? Del papel de la deuda y cuál es su función. Si se puede utilizar qué tipo de deuda y para qué. Y eso es lo que vamos a discutir de aquí hacia el otro examen. Entonces, ¿qué onda? ¿Tienen dudas? ¿Cómo ven? Lo que sea. Y bueno. Profesor, Yo, A ver, Irving y luego Ángel. va. Profesor, de lo que estaba comentando sobre el caso de España, ¿por qué en España ganan menos los bancos? Es mi duda. Ok, pues porque allá compiten un poco más, ¿no? Compiten un poco más y entonces las tasas de interés son un poco más bajas, ¿sí? También puede ser que la regulación, ¿no? Les impida un poco no ser tan usureros como lo son aquí en México. Eso no lo sé, eso no lo sé con precisión, pero por ok. ejemplo, te lo ¿Allí? digo en el caso de Estados No. Unidos, ¿no? Si quieres dejar, o vas a... Ok. En el caso de Estados Unidos, la banca comercial compite muy fuerte y entonces los créditos que te dan son muy bajos, ¿no? Son muy bajos, es bajísimo. Entonces, bueno, la tasa de interés te la dan muy barata. Pero tiene que ver con la estructura competitiva. Aquí tenemos, como dice el paper y como lo hemos revisado, un sector financiero muy concentrado, ¿no? Son pocos bancos los que concentran la mayoría de la cartera de crédito y eso les da un poder de mercado que pueden subir la tasa al nivel que ellos se les dé la gana. Entonces, la competencia y cierta regulación, eso es lo que yo te diría, ¿no? En el caso de España, no tengo el dato preciso, te engañaría, pero te digo, en el caso de Estados Unidos, es una cuestión, allá compiten muchísimo y la tasa de interés es muy baja. A ver, Ángelo y luego Eric. Y ya nada más como conclusión, profe, era igual justo la pregunta de las regulaciones, cómo lo hacen como en la parte internacional. ¿Qué regulaciones tienen para la banca de desarrollo o cómo hacen para que no tengan control sobre la banca comercial ahorita, ya que, o sea, ya en el presente? Por ejemplo, México, pues la enfermedad es esa, ¿no? Que el control de la banca lo tiene la comercial. ¿Cómo haces para retenerlo sin que deshaga la economía? A ver, la banca de desarrollo ahorita a nivel mundial es de segundo piso, incluso en el caso de Alemania. Pero hay mecanismos institucionales que hacen que, por ejemplo, la banca de desarrollo alemán funcione mejor que la mexicana. Además, tienen más recursos, ¿no? Y estamos hablando de un país industrializado. Entonces, el Banco de Desarrollo Alemán se ocupa de ciertas obras de infraestructura o de desarrollo de ciertas industrias de manera regional. Entonces, allá funciona, aunque sea de segundo piso. Pero en la mayoría de los países en donde se ha tomado como referente
seguir la desregulación neoliberal, pues realmente es que no está funcionando como debería de funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratar, a ver, aquí tienen los bancos le tienen pavor a la competencia. Si pudiéramos desarrollar esos tres bancos, Nacional Financiera, Banobras, y que le enfrentaran una competencia a los bancos en el crédito comercial, posiblemente eso podría dinamizar un poco el mercado de crédito. Pero obviamente que los bancos comerciales, así como es un interés de ellos, pues pueden llegar a oponerse, ¿no? Ahora, si ellos no están interesados en dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, pues ahí puede entrar fácil la banca de desarrollo, pero repito, no es entrar a dar dinero como tal, no, hay que hacer política industrial, si no, no se asegura el pago de esos recursos, ¿no? Entonces, Eric, ¿qué onda? Ah, entonces podríamos decir, bueno, es que hice como una tipo conclusión de las dos lecturas que tuvimos, ¿no, profesor? Entonces se podría decir que necesitamos una política industrial mediante la cual la banca de desarrollo sea a largo plazo, se quite el corto plazo, teniendo como objetivo el desarrollo del país para darle un mayor porcentaje a esta banca de desarrollo como se hacía en los 40 y 60. Es así como también se va a aumentar la distribución de crédito por parte de la banca de desarrollo y dejar la banca múltiple, por lo mismo de este porcentaje que manejamos, y evitar la concentración de los bancos comerciales, ¿no? Que es lo que estábamos comentando, que mucho lo tienen los bancos comerciales. De ahí, pues también México necesita un sistema de financiamiento al desarrollo donde sean en productos o innovaciones tecnológicas que se busque, pues más que nada, esa recuperación de lo que se va a invertir, ¿no? Lo que comentábamos un poquito de eh, tener como que esta ganancia y recuperar el costo de lo que se realizó, ¿no? Y de ahí también, pues, tener lo que comentábamos de los policy banks que contribuyan a formular programas sectoriales y regionales para la innovación tecnológica. Es un poquito, ¿no? De lo que pudimos ver, profesor. Sí, sí, hay que establecer todo eso, o sea, en México todo eso es débil, ¿no? Pero también se entiende por qué no hay desarrollo industrial, ¿no? Entonces, yo no me metería con los bancos comerciales. Simplemente yo lo que haría es quitar a la banca de ese segundo piso que no sirve para nada y hacer política industrial y como tú bien comentas, generar una estructura de bancos de desarrollo que se encargue particularmente aquí como lo dice el autor, ¿no? Tenemos a Nacional Financiera que se dedica a cuestiones industriales, que tenemos a Bancomex que se dedique a fomentar industrias de exportación, tenemos a Banjército a Banobras que se dedique a hacer proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que eh, hacer grande, pero en el contexto de una política de desarrollo industrial. Ahorita que tenemos el nearshoring, que están viniendo muchas empresas a México, eh, es un contexto propicio para hacer política industrial, ¿sí? Ahora, no les vas a pedir que transfieran su tecnología, que se queden con su maldita tecnología, pero lo que yo siempre les he comentado, si van a venir aquí, tienen que tener un porcentaje de los insumos que sean hechos en México y que sean con proveedores mexicanos. Entonces allí entra el reto de hacer la política industrial, porque los proveedores no son de la calidad que ellos tienen. Entonces hay que elevar la calidad de esos proveedores y eso se tiene que lograr a la mano del Estado, haciendo proyectos de desarrollo de esas industrias que se articulen a las grandes, ¿no? Y que ya articuladas, ya la hicimos. O sea, si logras articular a proveedores a las medianas y las grandes, ya la hicimos, ya la hicimos. Entonces, pero esos proveedores de tamaño medio y pequeño van a necesitar siempre financiamiento, asesoría técnica, ¿no? Entonces, ¿esa quién se la va a dar? Se la tiene que dar el Estado, no hay de otra, no hay de otra, ¿eh? ¿Y hay capital humano para hacerlo? Claro que sí, ¿no? Para eso tenemos la universidad, para eso tenemos el Politécnico, ¿eh? Entonces, nada más es tener la voluntad política, chavos. Por eso es importante ustedes como politólogos, la voluntad política es lo que mueve ¿qué es la política? El arte de lo posible, cara, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas, pero debe de haber voluntad política, ¿no? ¿Okay?
y quitarnos esta idea telarañas de que libre mercado, el libre mercado no sirve para nada. ¿Ok? El hombre hace la economía, ¿no? La política la hacen los hombres, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo yo. Reflexionen, ahí tienen las lecturas. La próxima clase vamos a ver ya, empezar a ver el problema de la deuda y cómo puede hacer el banco, el gobierno para utilizar la deuda para hacer política de desarrollo. ¿Vale? ¿Dudas aquí? No, profesor. Vale. Entonces, vayan haciendo sus apuntes, ahí tienen los documentos y nos vemos. Ojalá ya se quite lo de la cosa esta, ¿verdad? Pero si no se quita, pues aquí nos seguimos viendo el martes. ¿Vale? Vale, profesor. Dale, buen día, Órale. profe. Gracias, que Que tenga esté buen bien. día. Ahí se ven. Un día.